buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo Turismo Municipal Sostenible, dirigido a las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante como lo es el turismo sostenible. Agradecemos el interés de cada una de ustedes de estar aquí con todas y con nosotros. A continuación, me permito presentar por parte del equipo del INAFED a la licenciada Gisela Márquez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, quien estará a cargo de hacer una intervención en complemento a la exposición de turismo sostenible. Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le damos la más cordial bienvenida y saludamos con gusto al maestro Sergio Israel Mendoza Aguirre, director general de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Semarnat, quien estará a cargo de la presentación. A continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Muy bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días para todas y todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. Y como siempre, para nosotros en INAFED es un gusto compartir estos espacios de diálogo que tienen el objetivo de acercar conocimientos en los diferentes temas que son importantes para los gobiernos municipales. Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a nuestro estimado colega, el maestro Sergio Mendoza, director general de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de Semarnat, quien generosamente ha colaborado en diversos diálogos virtuales que hemos llevado a cabo y este año no será la excepción. Pues el día de hoy tenemos este importantísimo tema que es el turismo municipal sostenible. Y este tema cobra gran relevancia en el municipio, ya que, pues además de que puede representar una fuente de ingresos, no se debe dejar de lado el tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente. Y pues sobre estos aspectos y muchos más nos va a hablar detalladamente el maestro Sergio Mendoza, a quien saludamos con mucho afecto, y por supuesto también tendremos los comentarios muy atinados que nos hará nuestro propio experto, el maestro Ignacio Bonilla. Pues sin más, yo regreso al uso de la voz y deseando que este programa sea de gran provecho y utilidad para todas y todos ustedes, y enviamos desde INAFED un saludo muy afectuoso a todos los municipios y estados del país que nos acompañan. Me da mucho gusto ver de los organismos estatales de desarrollo municipal con quienes colaboramos a varias y varios colegas y también autoridades municipales. Muy bienvenidas y bienvenidos. Adelante y enhorabuena. Agradecemos el mensaje por parte de la licenciada Gisela Márquez y siguiendo el orden del día me permito cederle el uso de la voz al maestro Sergio Israel Mendoza Aguirre, director general de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Semarnat, quien nos presentará el tema de turismo municipal sostenible. Adelante, por favor, maestro Sergio, y bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Me da muchísimo gusto saludarlas desde aquí de Semarnat. Seguramente nos están viendo, están conectados todos ustedes de diversos sitios del país, entonces pues qué gusto poder a través de esta plataforma poder mandarles un saludo. Nos encantaría poder estar con cada uno de ustedes, seguramente en mejores sitios que esta gran ciudad que eventualmente puede ser complicada. Y qué bonito hablar el día de hoy del turismo, porque seguramente todos tienen un potencial turístico ahí donde viven y quieren hacer e impulsar proyectos de este tipo. Entonces, me voy a permitir compartirles el día de hoy una presentación que hemos preparado desde acá en Semarnat para todos ustedes, con la intención de ir dialogando esto que eventualmente puede ser un poco muy acomodado en los discursos de la sostenibilidad, y a veces parecería que es una adicionalidad, ¿no? Como un adjetivo que hay que ponerle a todo, ¿no? Turismo sostenible, movilidad sostenible, edificación sostenible. Entonces,
pero esto tiene un fondo. Entonces, quisiera platicarlo el día de hoy con ustedes, tomarnos un ratito de este diálogo, a lo mejor tener ahí un vasito de agua, un té, y vamos a platicarle. Entonces, voy a permitirme presentar esto que preparamos para ustedes el día de hoy. Denme un segundo y nos arrancamos. Avísenme, por favor, Gisela o Ignacio, Andrea, si ya estamos, y pues me arranco. Voy. Excelente. Bueno, pues de inicio agradecer nuevamente al INAFET, porque siempre nos da espacios como estos para poder compartir información con cada uno de los municipios, con todos ustedes. Hoy es de turismo y nos encanta que nos inviten, que nos consideren para esto. Entonces, Ignacio, Gisela, Andrea, gracias de verdad por todo lo que hacen y montar esta plataforma de comunicación. Pues sin más, arranco platicando un poquito acerca de unas cifras, ¿no? Ustedes conocen muy bien que en México, además de los municipios que tenemos en la costa, pues tenemos muchísimos más municipios donde se desarrolla el turismo. Pero por poner un ejemplo de estos 2.471 municipios que tenemos en el país, pues cerca de 260, un poquito más, pues tienen frente a costa, ¿no? No todos de ellos tienen a lo mejor playas que se puedan ocupar, que se puedan utilizar para el turismo, pero nos da cuenta de la diversidad que tenemos de territorio en el país. Para los municipios costeros, evidentemente, la apuesta sería buscar la forma en la que puedan desarrollar actividades turísticas de playa, pero también existen al interior de la República pues, diversos espacios donde se puede desarrollar el turismo de otra manera. Entonces, como verán, más o menos, cerca de 19,000 habitantes están aquí en estos municipios costeros y se concentran la mayoría en ciudades costeras, ¿no? En México y en el mundo, las ciudades se están volviendo evidentemente los sitios donde se concentra la gente y se empiezan a desarrollar en torno a eso. Entonces se empieza a ver una serie de presiones, no solamente económicas y poblacionales, sino también ambientales. Entonces ahí vamos viendo cómo de inicio, sin que nombremos esto, ¿cómo decirlo? Este triángulo de sociedad, medio ambiente y economía, solita se está dando, porque sabemos que cuando empezamos a desarrollar esta actividad que es económica del turismo, están involucradas las sociedades que viven ahí, las comunidades que viven allí, y también de pronto, si no controlamos esto, pues va a tener impactos que pueden ser negativos para el medio ambiente. Entonces, así tan sencillo, podemos entender a la sostenibilidad, que es básicamente ese equilibrio entre esas tres cosas. ¿Y cómo se puede ir viendo esto un poco más claro, un poco menos conceptual? Entonces, vamos a ir platicándolo ahorita. De inicio, por ejemplo, nosotros concebimos que el turismo sostenible es aquel que contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural. Como verán, pues no se trata entonces nada más de un adjetivo, sino, híjole, o sea, el turismo, mi actividad, debe contribuir a la conservación del patrimonio, tanto natural como cultural. O sea, no puedo hacer con una edificación o un centro ecoturístico o un hotel que no contribuya a esto y decir que es sostenible, ¿no? Por eso es complicado empezar a tocar este tema. Eventualmente, pues encontraremos distintas definiciones, normalmente se centran en considerar estos tres elementos clave, pero nosotros queremos agregarle otras características para que se pueda entender que esto tiene una interpretación todavía más profunda. Un turismo sostenible también debería incluir a las comunidades locales, y cuando hay comunidades indígenas, debería también estar considerándolo. ¿En qué? ¿En qué fases? Pues desde la planificación de un proyecto turístico, en el desarrollo de un proyecto turístico, en la explotación de los recursos y contribuir al bienestar de esa comunidad local. El turismo sostenible debe ayudar a interpretar este patrimonio biocultural
a los que visitan ese sitio. No se trata de que los visitantes lleven una idea distinta de otros lugares y siembren las interpretaciones o siembren unas ideas distintas de cómo se debe hacer el turismo. En realidad lo que se disfruta hoy por hoy es poder conocer la autenticidad de los sitios y poder recuperar esa información, ese contenido histórico, ese contenido cultural y obviamente el contenido biológico natural que se da en la zona. Y al final, con todos estos elementos, el turismo sostenible debe aportar elementos también para mejorar, elementos y recomendaciones para el gobierno, para el sector privado, que está asociado a la actividad turística, las organizaciones que también están ahí defendiendo y activando diversos temas de medio ambiente, economía, de cultura, etc. Entonces, todas estas aportaciones ayudan a contribuir la idea de turismo sostenible. Ahora, finalmente esto lo podemos ver en múltiples beneficios, pero resaltando algunos de ellos es, si yo realizo actividades con esta característica de turismo sostenible, entonces lo que estoy haciendo es sembrar para poder proteger y conservar el medio ambiente en donde está sustentada la actividad, ¿no? Finalmente también voy a tener una mejora de la calidad de vida de la comunidad anfitriona, porque si yo logro hacer estos equilibrios, estos balances entre la actividad y el medio ambiente, entonces, y genero incorporación de esa sociedad, la fortalezco, las empodero, genero economías locales, pues la calidad de vida de estas personas evidentemente pueden irse dando de a poco en una tendencia hacia estar mejor. También, pues, el desempeño sustentable de las empresas turísticas. Normalmente, las empresas por sí mismas, si no tienen ese ADN, es decir, si no nacen con esos principios y valores, pues no lo van a hacer. Sin embargo, cuando empieza a haber toda una estructura, una inercia, toda una serie de valores dentro de una comunidad donde se inserta un proyecto turístico, hay un cambio, hay una transformación y entonces esa exigencia que también tiene que darse a partir de las autoridades empieza a cambiar el desempeño de las empresas turísticas, ¿no? Cuando se busca el turismo sostenible o sustentable, las empresas turísticas deben forzosamente incorporar elementos de este tipo para su desempeño. Y finalmente, una de las cosas importantes que tienen que ver con la economía está asociado a las ventajas competitivas. ¿Y a qué se refiere esto de las ventajas competitivas? Pues tiene que ver con algo muy sencillo. Es un diferenciador, pero no solamente como un elemento comparativo, sino es un elemento en donde, a diferencia de las otras ofertas turísticas, se ha dado una especialización, se ha dado una caracterización de tal forma que tu producto o tu valor o tu servicio o todo el concepto que ofreces en el marco de turismo puede ser un diferenciador que no solamente te haga mejor propuesta, sino que contribuya a que el lugar en donde está pueda ser incluso mejor. Entonces, la ventaja competitiva es distinta a la ventaja comparativa porque incorpora estos elementos que te hacen competir mucho mejor que otras propuestas en un mercado del turismo donde hay una oferta muy grande. No se trata solamente de ser distinto, sino que ser distinto y recoger lo mejor de tu producto y a lo mejor de tu propia competencia, entonces te hace ofrecer algo innovador y algo que mejore la base, digamos, que ofrecen los demás. Eso puede ser la ventaja competitiva del turismo y casi siempre, se está dando ahora mucho, es que está asociada a los valores culturales y ambientales de la oferta. A diferencia de hace algunos años donde el turismo estaba más orientado
a los resorts, al all inclusive, a todos estos hoteles donde puedes encontrar lo mismo aquí y en Indonesia. Ahora, pues la idea es un poco más poder experimentar la cultura, la información ancestral, el conocimiento tradicional del lugar y también pues tener ciertas comodidades, ¿no? Entonces encontrar equilibrios de comodidad sin romper toda esta imagen del turismo que puede recoger muy bien esta identidad del lugar donde se ofrece. Bien, ¿cuáles serían unos beneficios socioeconómicos del turismo que se tienen que considerar para que ustedes puedan tenerlos en mente? En el corto plazo, podemos ver como beneficios, pues sí, creación de empleos que pueden ser empleos que no existían. Puede haber diversificación en las fuentes de ingresos de la localidad, del municipio, promoción y protección de la cultura local, empoderamiento de mujeres y jóvenes, rentabilidad de las actividades económicas. Y en el largo plazo, que son a lo mejor transformaciones que se van a ver más en cambios estructurales, puedes ver cómo de a poco se puede ir reduciendo la pobreza con una orientación hacia la actividad turística, el aumento del orgullo local, la reducción del éxodo rural, y con eso nos referimos a esta migración que puede haber de ciertos municipios, ciertos sitios del país, donde por no tener la suficiente capacidad para captar al empleo local, pues las personas empiezan a salir de esos lugares. La valoración de la equidad, y esto es muy importante porque ahí empieza a incorporarse económicamente también a los distintos géneros, y el intercambio los intercambios auténticos y respetuosos con los viajeros, ¿no? Es importante aquí resaltar cómo cuando decimos estos beneficios a largo plazo, pues tiene que ver cómo los viajeros empiezan a entender que el sitio tiene un valor histórico, un valor natural, un valor social, y este intercambio es lo que hace todavía que ese valor incremente. Y entonces, finalmente podemos incorporar también elementos que se pueden reflejar en estos beneficios que pueden claramente identificarse como una autonomía de las comunidades respecto a las grandes ciudades. En las grandes ciudades lo que vamos a ver justo es a lo mejor efectos muy claros de la globalización, pero en el turismo justo tiene esa cualidad de poder hacer un balance en eso e incluso estar un tanto ajeno a esto, ¿no? Nos permite justo ofrecer mucho más contenido, y eso es algo de lo más valioso que tiene la actividad turística. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una relación a lo mejor inseparable del turismo y la economía. Y el turismo, pues, para México es un gran aporte al Producto Interno Bruto. En México, más o menos en el 2020, le reportó un incremento del 24.9%. Eso no quiere decir que represente el 24.9% del PIB, pero tuvo un incremento importante el 2020. No fue el mejor año, como ustedes saben, el turismo en ese año justamente fue uno de los años más difíciles por la pandemia, pero de a poco ha ido recuperándose, poco a poco ahí vamos. En 2021 México pudo acomodarse como el segundo país más visitado. En general, las playas de México han sido uno de los lugares más visitados por el mundo. Nos conocen mucho, o antes nos conocían mucho por Cancún, pero empieza a haber una diferencia, ¿no? Empieza a haber una transformación en los intereses que tienen los viajeros, sobre todo los de Europa, y lo que les interesa es tener ya experiencias con contenidos culturales y tradicionales. Eso es algo de las cosas más importantes que debe quedarse dentro de nuestros
imaginarios para empezar a transformar esa idea y esa noción del turismo a lo mejor tan impactante, tan grande, tan tradicional, y me refiero a tradicional en que no con respecto a las tradiciones de la cultura, sino al que tradicionalmente hemos visto a lo largo de las décadas hasta este 2020, ¿no? Donde empieza a verse un poco más una dinámica desde la década pasada a transformar ese modelo del turismo. Entonces, ahora, ustedes conocen que el turismo pues, ofrece una gran gama de tipos de turismo de naturaleza, que está muy asociado a lo mejor también en esta foto con los lugares con cenotes, con ecosistemas costeros, pero también el turismo de naturaleza se puede ver en lugares donde se pueden hacer recorridos en caminatas, senderismo, también ecoturismo, y bueno, mucho de la oferta que ustedes ya conocen muy bien, pero que también trae una oferta asociada, que es una oferta gastronómica, que eso ha ayudado mucho al éxito del turismo en el país. Ahora, además de esa relación que existe entre la economía y el turismo, una de las cosas que están muy importantes dentro de la agenda de Semarnat tiene que ver justo con el turismo y los impactos ambientales. Lamentablemente, el turismo, como todas las actividades económicas, pues tiene efectos, y esos efectos se pueden a veces dar de una manera negativa y no positiva, que podría incluso darse, es cambio de uso del suelo forestal, y es la remoción de vegetación forestal en sitios en donde a lo mejor no está permitida esa remoción, o si simplemente poco a poco ha habido remoción y los efectos de esto pues pueden ir contribuyendo a reducir, por ejemplo, el perfil resiliente de la zona. La generación de residuos sólidos, ¿no? Estos residuos sólidos urbanos, normalmente que cuando son con volúmenes grandes, son residuos de manejo especial, pues empiezan a ser un problema para los sitios donde se establece el turismo, porque no hay una forma correcta de manejo, no hay una gestión correcta para encontrar soluciones ágiles para eso, pero también las empresas o los que ofrecen los servicios turísticos también no han incorporado medidas para reducir esos impactos. También encontramos posibles obstrucciones de cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, la modificación y destrucción de hábitats de flora y fauna terrestre y acuática. Y pues en general lo que vemos es que los cambios de uso del suelo y eventualmente de las zonas marinas, pues representan más o menos un 50% de los impactos que se tienen por las actividades en general que tenemos en el país y en el mundo. Entonces, dentro de las vertientes del turismo, nosotros creemos que deben de considerarse 3 elementos importantes. Por un lado, la edificación sustentable. Y nos referimos con eso, y no pusimos esta foto solamente porque se ve bonito o porque es el reflejo de los mejores hoteles con estas características. Simplemente es para poner a trabajar la maquinaria mental y decirles, imagínense que tenemos estos 3 elementos, ¿no? Por un lado, la edificación sustentable me tiene que llevar a hacer construcciones que incorporen medidas que cada día me ayuden a mejorar a reducir los impactos que tengo en el medio ambiente. Y me refiero a consumo de agua, a consumo de energía, a descargas de aguas, a generación de residuos, a aprovechamiento sustentable justo de los recursos, mantenimiento de las áreas en las donde está emplazada esta infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, para eso necesitamos otros 2 elementos importantes que tienen que ver con la gestión ambiental. Y eso está asociado justo a todos los permisos, todos los trámites, todos los estudios que tengo que hacer previamente para que esto
esta oferta turística no tenga impactos en el medio ambiente. Porque al final, y como está esta foto abajo, pues de servicios ambientales, lo que tenemos claramente que entender es que lo que está abajo, que es estos recursos, ofrecen servicios ambientales. ¿Y eso qué es? Es la base para que nosotros podamos realizar cualquier actividad de la economía, incluyendo evidentemente el turismo. Entonces, ¿qué nos aporta? Nos aporta la filtración del agua, regulación del clima, nos aporta también captura de CO2, etcétera, etcétera, que son cosas que necesitamos para la vida misma. Entonces, cuando hablamos ya en específico de edificaciones sustentables, lo que podemos pensar o a lo que tenemos que llegar es a elementos como esto. Para hacerles muy sencillo, pusimos esta gráfica de unas zonas costeras donde tenemos elementos arbustivos frente a lo mejor a una edificación. Y en esta edificación está protegida justamente por esa infraestructura. Y no me refiero a infraestructura construida por el hombre, sino la infraestructura que la propia naturaleza te ofrece. Y a esto cuando esta infraestructura es fortalecida por por el hombre, por la actividad humana, entonces le llamamos infraestructura verde, porque conscientemente trabajamos en construirla. A veces, otros elementos que se utilizan, sobre todo porque este tipo de acciones se utilizan, o más bien tienen resultados a largo plazo, se utiliza lo que es la infraestructura híbrida, que es una incorporación tanto de infraestructura verde como de infraestructura gris, es decir, elementos que pueden construirse por la actividad humana, pero que ayudan a desarrollar un perfil de protección, de resiliencia a las zonas donde habitan las personas. Entonces, lo que vemos concretamente en la figura del lado izquierdo de abajo es cómo los elementos arbustivos protegen las edificaciones del turismo. Y en la de hasta abajo, donde justamente al no tener esto, en ocasiones cuando estos fenómenos pueden llegar a tener impactos como la creciente de la marea o del oleaje, pues tiene impactos negativos justo en estas zonas donde están más cerca de la línea de costa. Eso, pues evidentemente para las zonas costeras es un elemento muy importante que debe considerarse, pero no solamente son esos las imágenes que debemos de entender de infraestructura verde. La infraestructura verde justamente nos ayuda a tener ese equilibrio, la filtración correcta del agua que nos permita reducir sumideros o, por ejemplo, algunos otros fenómenos donde empieza a haber un hundimiento. Entonces necesitamos equilibrar el acuífero, entonces para eso justo se necesita estar pensando en el largo plazo en elementos de infraestructura verde que nos ayuden a controlar esos efectos. Y en términos de eficiencia energética, pues son elementos que poco a poco todas las edificaciones deberían estar considerando, que básicamente son medidas pasivas y activas que pueden ayudar a reducir el consumo de energía eléctrica y por tanto la de emisiones de CO2, que es las emisiones de CO2 pues no las genera propiamente el consumo directo, sino más bien la forma en la que se produce la energía eléctrica. Entonces, la reducción de consumo eléctrico evidentemente reducirá en el largo plazo pues la producción de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero que están produciendo el cambio climático. Entonces, en términos de gestión ambiental, pues justo lo que hablábamos, que eran esos tres elementos que hablábamos en dos láminas antes, es hablar de estos instrumentos de política que nos ayudan al manejo y gestión ambiental. Por ejemplo, en las zonas costeras, el manejo de residuos sólidos urbanos, la conservación de ecosistemas,
los modelos de gobernanza, de cómo se arreglan entre los actores para poder tener justo estos equilibrios también, y la calidad ambiental, ¿no? Ahora, en términos de servicios ambientales, ya les decía, pues, es la base que tenemos para justo desarrollar cualquier actividad, pero también es la base para la vida misma, ¿no? O sea, nosotros tenemos servicios ambientales por los recursos naturales, y los destinos turísticos normalmente tienen esa combinación y parten o aprovechan preponderantemente esa belleza que tienen los paisajes turísticos. Pero en eso hay un riesgo. Entonces, la parte importante es cubrirnos para que los servicios ambientales puedan estar asegurados en el largo plazo para la subsistencia de las actividades de la sociedad y del medio ambiente que la sostiene. Entonces, aquí podemos ver que uno de los servicios ambientales asociados es la seguridad alimentaria, es decir, muchas de las zonas están sustentadas en actividades no solamente turísticas, sino también del sector primario. La producción de café, la producción de hortalizas, la producción de berries, etcétera, que nos ayudan a tener una oferta complementaria a la turística que tiene que ver con la gastronomía y que tiene también que ver con la posibilidad de ofertar servicios adicionales como servicios de alimentos, mucho más baratos dependiendo de la calidad y de las condiciones que tiene la zona, tanto climáticas como de suelo, para producir ciertos productos que complementan la oferta alimentaria. Seguridad sanitaria, que también nos ofrece este servicio ambiental, o parte de los servicios ambientales, perdón, y resiliencia, ¿no? Habrá muchos otros de los que podemos hablar, pero ahorita resaltamos estos. Resiliencia es justo esa capacidad para recuperarse frente a estas catástrofes que pueden ser tanto naturales como antropogénicas. Y no solamente recuperarse, sino llegar a una condición mucho más madura, mucho mejor que en la que tuviste cuando enfrentaste ese fenómeno, ¿no? Y este elemento o esta característica de resiliencia se está también trasladando a los estudios medioambientales, porque se piensa que el medio ambiente, que los ecosistemas también tienen un perfil resiliente para recuperarse justo de estos efectos que pueden darse a partir de fenómenos perturbadores. Ahora, ¿qué instrumentos tenemos para apoyarnos a hacerlo? O sea, ¿qué referencias tenemos? Al menos en Semarnat tenemos un paquete de normas que puede ayudar a desarrollar la actividad turística de una forma mucho mejor, mucho más amigable con el medio ambiente, mucho más consciente y, podríamos decirlo, un turismo sustentable. Entonces, tenemos la norma de ecoturismo, que es la NMX 133 de requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo. Son normas voluntarias, todas estas normas que pueden aplicarse de forma voluntaria y certificarse a partir digamos, de un programa de evaluación de la conformidad, un procedimiento de evaluación de la conformidad que nos permite calificar con estos requisitos que nos dice la norma. Tenemos otro de playas, que es la 120, que establece justos requisitos y especificaciones de calidad de playas. De marinas turísticas, que es la 119. De hoteles, que es la 171, para el diseño, construcción y operación de establecimientos de hospedaje. La 178, que está en un proceso también de modificación, que incorpora elementos de diseño, selección de sitio, construcción y operación y desarrollo inmobiliarios turísticos en el Golfo de California. Y una muy reciente, que es la 189, que es una metodología para la elaboración de estudios de capacidad de carga y estudios de límite de cambio aceptable en áreas naturales protegidas del gobierno federal. Nos gustaría resaltar algunas cosas que nos parecen importantes sobre el turismo sostenible. Como les decía ya hace unos minutos, el tema del turismo sostenible depende de las bases que tiene, ¿no? Las bases naturales, los ecosistemas, los recursos
que puede utilizar para desarrollar su actividad. Entonces, el sector turístico necesariamente depende de la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, cualquier falta de agua puede perjudicar justo el desarrollo del sector. Y eventualmente no se piensa en eso. Eventualmente solamente se piensa en desarrollar la actividad, pero en el largo plazo, las presiones que se tengan sobre el agua van a ir reduciendo la cantidad y calidad de agua que se tenga en la zona. Si ya se tiene un estrés hídrico lo suficientemente importante, entonces la actividad turística y las actividades que generen presión al agua, a la cantidad y calidad de agua, deben irse reduciendo. Y es por pura lógica, ¿no? Porque al final las personas que viven en el lugar sufrirán constantemente reducciones por este estrés hídrico que cada día pues va a ser un poco mayor. Entonces, por eso es que todas las actividades económicas deben tener este enfoque, estos principios, estos valores de considerar el agua como elemento fundamental para reducir los impactos ambientales y la huella hídrica. Otro elemento importante a destacar es que al analizar la demanda de agua por sector turístico, se debe también identificar qué tanto la zona tiene deficiencias de agua, tiene estrés hídrico, pero de la mano, digamos, del análisis de asentamientos humanos que también dependen de él. Entonces, es importante identificar tanto las fuentes de suministro como las cantidades de agua que pueden aportar esas fuentes de suministro para poder hacer los balances necesarios. Para eso, bueno, pues nosotros tenemos a nuestra contraparte mexicana del gobierno federal que lleva justamente los temas de agua, donde se aportan concesiones para el aprovechamiento de agua, y es la Comisión Nacional del Agua. Entonces es importante, antes de hacer un turístico de gran impacto, tener en consideración pues, de agua. En cuanto al tema de residuos, es importante destacar lo siguiente. A diferencia, digamos, de las actividades cotidianas de los hogares, que no están orientadas a la producción de alimentos, la actividad turística prácticamente tiene esa vinculación inseparable de los alimentos, en muchos de los casos, o casi la mayoría. Entonces, tenemos un gran porcentaje de pérdida y desperdicio de alimentos en el país. Y no es el caso solamente de México, en general, pero en México tenemos un fuerte problema justo por la mala gestión de los residuos. Entonces, en términos brutos, más o menos un 35% de los alimentos se pierden o se desperdician anualmente en México. En el país, para darles una idea, cerca del 40-50% de los residuos del país son orgánicos. Los residuos orgánicos en el país son los que más impactan a generar gases de efecto invernadero, que propiamente son el gas metano, que se genera a partir de la disposición de los residuos y a partir de un proceso de descomposición, pues empiezan a generar gases y contaminación justamente también al suelo, porque la disposición de los residuos orgánicos a ciertas zonas no necesariamente representan abono, ¿no? Sino pueden ser un tremendo peligro para la contaminación del suelo. Es decir, después de cierto porcentaje de estos residuos que se acumulan en el suelo y con los efectos de la lluvia, empieza a haber humedad suficiente para que se infiltren estos contaminantes derivados de los lixiviados. Y a su vez gases que se generan que están contaminando el aire. Entonces, ese suelo contaminado, pues lo que permite también es la infiltración de estos lixiviados y al final termina
contaminándose también el acuífero. Entonces, lamentablemente el tema de residuos tiene efectos en tres elementos, ¿no? Que es agua, aire y suelo. Entonces es muy importante que en la actividad turística se consideren elementos para el control de los residuos, el control del desperdicio de alimentos y poner en práctica mecanismos para reducir ese desperdicio y disponer o procesar de una forma mejor los residuos orgánicos, a lo mejor generando algunas iniciativas de compostaje o de reciclado de residuos orgánicos. Entonces, aquí puse algunas cifras. Del 23% de las grandes empresas mexicanas desarrolla cotidianamente actividades contra el desperdicio y aquí solamente pues, es resaltar que son las grandes. En las medianas, el 79% de las empresas y el 96% de las pequeñas no tienen ningún plan. Y estamos hablando que en el país, pues, más bien está lleno de las medianas y de las pequeñas. Entonces, es como, no tanto como que cuántos de las grandes lo hacen, sino que la mayoría del territorio del país tenemos pequeñitas empresas y medianas que son las que están en todo el país, ¿no? Y no son grandes cadenas. Entonces, esas son, digamos, donde tenemos el mayor potencial para trabajar en ese sentido. Ahora, para que un turismo sostenible pueda incluir a la comunidad, es importante resaltar los siguientes elementos. Nosotros consideramos que debe ser necesario desarrollar actividades en donde estén incorporados tanto las familias locales como en general las personas de la comunidad, con actividades que pueden estar desde ser guías turísticas, artesanos, permitir o desarrollar excursiones, que tenga que ver con el conocimiento del territorio, a lo mejor incluso vincularlos con las familias y sus hogares, que también puede ser una alternativa que puede darse para generar todavía una oferta mucho mayor. Ofrecer empleos generados dependiendo de la demanda, pero siempre incorporando a la comunidad local. Brindar capacitaciones a la comunidad para poder estar también con el conocimiento necesario para poder proveer de servicios mejores, reconocer las fortalezas de la comunidad y de cada persona para, digamos, enriquecer la diversidad y poder involucrarlos en actividades diversas. Organizar mecanismos locales para promover los beneficios que generan los proyectos turísticos. Y quisiera resaltar algunas de las cosas que nosotros quisiéramos impulsar y que hemos querido ir llevando a donde podemos compartir esto. Se trata de cambiar el chip, ¿no? La playa y los distintos modelos de turismo pues nos ofrecen muchas cosas, pero al final nos ofrece lo que ya hemos conocido durante mucho tiempo. Y lo que queremos lanzar con esta idea de la nueva cultura de la playa es un cambio de paradigma sobre la percepción del turismo de sol y playa. ¿Y a qué nos referimos con eso? La idea es que la gente pueda entender que además del goce y disfrute de la playa, tenemos una obligación de cuidado de la misma. Y tenemos una obligación porque estamos conectados a ella, ¿no? Entonces, más allá de estos elementos ambientales, sociales y económicos, que en suma sí se pueden escuchar muy bien, lo que queremos es transformar, digamos, la visión que se tiene y que la gente pueda entender que se trata solamente de educación y conciencia ambiental en el turismo, que se trata de poder ir a la playa sin tus cigarros, que se trata de ir a la playa sin tus popotes, que se trata de ir a la playa sin tu bolsa de plástico, y que se trata de ir a la playa para conectar con la naturaleza y no conectar con el mundo tradicional. Entonces, la nueva cultura de la playa se trata de, a lo mejor, de respetar ese espacio único que nos está dando el día de hoy todavía un beneficio de
descanso, de reconexión con la naturaleza, y no se trata de acabarnos lo poquito que tenemos todavía contaminándolo, ¿no? Ahorita nosotros estamos trabajando fuertemente en la reducción de la contaminación plástica con una agenda que va a venir trabajándose los siguientes años porque hay una fuerte contaminación de plásticos en el mar. El mayor elemento contaminante en las playas son las colillas de cigarro. Y todo esto al final está teniendo impactos en la flora y fauna de los ecosistemas costeros y marinos. Y esto pues al final nos impacta a nosotros. Entonces hoy tal vez para muchos no es algo relevante, pero en realidad es algo que poco a poco nos va a ir trayendo menor calidad de vida, menor calidad de nuestros alimentos, menor calidad en la oferta turística, vamos a tener playas más contaminadas cada vez, etcétera. Y esto al final está conectado también con ríos, está conectado también con los cerros, está conectado con todo. Finalmente el ecosistema o los ecosistemas son un continuo y no podemos desconectarlo, lo que está sucediendo en la parte continental del territorio mexicano con lo que está sucediendo en las playas. Todo está conectado y nosotros también. Entonces, otro es que se pueda rescatar el patrimonio biocultural costero. Lo que no queremos es tener playas como resorts, y me refiero a la oferta que se da en la playa pública, debería de ser no solamente lo mismo que me encuentro en todos lados, en Oaxaca, en Sinaloa, en Quintana Roo y eso. La idea es incorporar las tradiciones, el conocimiento, la gastronomía, etcétera, del patrimonio de ahí, de la zona, del territorio. Y entonces lo que debemos ofertar ahí es conocimiento, tradición y demás que nos permita también reducir la cantidad de oferta económica que se da ahí para controlar los impactos ambientales que pueden dar. Y poder tener más una experiencia de contacto y reconexión con la naturaleza que una experiencia económica allí, ¿no? Entonces, hasta ahí es la nueva cultura de la playa, tiene muchas aristas, pero resalto esas. Y del sistema de gestión ambiental tradicional es básicamente algo que estamos pensando, que estamos visualizando y que estamos tratando de incorporar dentro de los modelos de turismo. Y se trata de esto. Cada uno de los lugares donde se desarrollan las actividades del turismo tiene una tradición. Muchos lugares en específico tienen actores que representan todavía una tradición ancestral, que tienen conocimiento ancestral que han ido protegiendo y conservando a lo largo de los años, a lo largo de las generaciones, y ahorita eso hace que ese lugar concretamente todavía tenga una oferta distinta, que pueda considerarse como un modelo. Entonces, el sistema de gestión tradicional es cómo ellos han logrado conservar esos sitios y cómo le enseñan al mundo, cómo le enseñan a México, que a partir de esos elementos de conocimiento ellos pueden estar en un equilibrio en el lugar donde viven y tener una actividad para su sustento que les permite vivir y mantener este lugar limpio, conservado, protegido, con servicios ambientales, que le permite también tener una actividad y una calidad de vida mucho más alta que en las ciudades donde se empieza a ver un despliegue exorbitante de recursos, de transformación y que actualmente pues, no nos permite ya tener la misma calidad de vida que antes. Entonces, los sistemas de gestión tradicional justo es nada más identificar esos elementos que ahora nos van a representar como unas lecciones para transformar un poquito el turismo y poder recuperar de ellos modelos para aplicarlos.
Ahorita pues lo que estamos haciendo es caracterizarlos, es decir, identificar cada una de sus características, que los hace diferentes, que aportan en sus actividades, en sus tradiciones, en su gastronomía, en su lenguaje, etc. Mapearlos, dónde están ubicados, en qué municipios, en qué estados, y luego identificar aquellos donde su principal eje económico pues, sea el turismo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer porque tiene una importancia para nosotros, que es mantener esa relación espiritual o sagrada con los recursos biológicos y el conocimiento tradicional, conservar la biodiversidad, aprovechar esos recursos biológicos de manera sustentable y mantener los servicios ecosistémicos. Al final, lo que vamos a tener es beneficios en el desarrollo municipal como resultado de esto, ¿no? En términos de inversión en infraestructura local, podríamos ver de a poco que se pueden ir trabajando en mejoramiento de accesos, que pueden ser accesos viales, playas, mejoramiento de los servicios de salud, protección del patrimonio ambiental y cultural, apoyo financiero a las escuelas, inversión en el desarrollo económico, como promoción y señalización turística, desarrollo de nuevas actividades turísticas y convenios o asociaciones con otras comunidades y ciudades para la venta de productos locales y generar sinergias para enfrentar de manera sostenible justo este reto. Pues les agradezco mucho, con eso yo termino y espero que les haya servido esto que les platico. Lo hacemos con todo el cariño y con la idea de que puedan ustedes utilizar estos elementos en lo que puedan imaginarse, lo que puedan desarrollar en cada uno de sus territorios y municipios. Pues muchas gracias por la oportunidad y aquí termino y cedo la palabra. Gracias. Agradecemos la exposición por parte del maestro Sergio Mendoza y a continuación, siguiendo el orden del día, daremos el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, quien también nos hará en este mismo sentido. Adelante, por favor, Ignacio. Muchas gracias, Andrea. Pues todavía buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y queremos en primer término pues agradecer y felicitar al maestro Sergio Mendoza por esta exposición que yo creo que a todos nos ha tenido durante todo este tiempo de exposición muy interesados. El tema de verdad que es bastante interesante, pero sobre todo es sumamente importante, ¿verdad? Cuando hablamos de municipios turísticos, pues estamos hablando de que prácticamente cualquier municipio del país puede ser turístico, cuestión de poder identificar sus vocaciones y poder detonar esas vocaciones con este sentido turístico, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta algunas consideraciones. Ya el maestro Sergio Mendoza pues nos hablaba, ¿verdad? De lo importante que es poder proyectar el turismo con esta perspectiva sostenible, porque pues los municipios pueden crecer y pueden desarrollarse gracias al turismo y tenemos muchas experiencias a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional sobre el turismo sostenible, pero también el otro lado de la moneda es que muchas ciudades pueden morir por el propio turismo, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hablamos de que el turismo es una fuente muy importante para una ciudad, para un municipio, pero este no crece con una planeación adecuada. Lo que va a suceder es que el turismo se va a desbordar y va a comer a la propia ciudad. Ejemplos tenemos muchos, ¿verdad? Basta mencionar uno de los casos más conocidos, que es el de Venecia, en Italia, ¿verdad? En donde vemos cómo ahorita ya se están instrumentando políticas para limitar el número de visitantes diarios que pueden estar en las zonas más turísticas de la ciudad,
porque ya se está desbordando el turismo y eso tiene un efecto reversible sobre la propia ciudad, de tal forma que se está obviamente acabando recursos como son el agua, pero también está acabando con la cultura y con el patrimonio que hay en la ciudad, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, pues la población ha pasado de 120,000 habitantes a 50,000 en los últimos 20 años. Y todas aquellas actividades que eran propias y características de Venecia, pues han ido acabándose porque ahora, pues en lugar de tener tiendas tradicionales, ahora tenemos tiendas de souvenirs, ¿no? Entonces, cuestiones así que pueden parecer muy, muy pequeñas, pero que en realidad están cambiando a las ciudades. Entonces, uno de los propósitos del turismo sostenible es precisamente el poder preservar el patrimonio y poder preservar la cultura de las ciudades y de los municipios, ¿verdad? Obviamente, bajo este enfoque de desarrollo sostenible que consta de estas tres esferas, ambiental, económica y social, y en donde debe de existir esta interrelación entre las tres. Y en ese sentido, es importante que los municipios, y ahorita, pues yo creo que es un momento importante, para poder detonar el turismo, pero hacerlo con este enfoque de desarrollo sostenible. Por ahí veíamos algunos comentarios en donde dicen que pues en sus municipios cuentan con características que pueden ser de detonantes del turismo porque tienen una belleza única y tienen lugares muy bonitos y que pues eso puede ser detonante del turismo. Entonces, bueno, con base en lo que hemos estado viendo ahorita con el maestro Mendoza, pues vemos que sí es posible detonar el turismo, pero hay que hacerlo bajo un enfoque de planeación. Eso es muy importante, ¿verdad? Planear, ¿verdad? Y en ese sentido, pues todo comienza pues desde instrumentos como pueden ser el plan de desarrollo urbano, el plan de ordenamiento ecológico, territorial, en donde pues ahí ya se están estableciendo esas pautas de crecimiento de los municipios y de las ciudades, pero que también requiere de la participación de diversas áreas del municipio y por supuesto de esa colaboración intergubernamental que se pueda dar, ¿verdad? Por ejemplo, con el gobierno del estado. Entonces, pues estamos hablando de que pues el turismo sostenible pues obviamente requiere de la participación del área específica de turismo, pero también del área de desarrollo económico, que generalmente pues en los municipios medianos son la misma área. Pero también requiere, por ejemplo, del área de cultura y patrimonio cultural del municipio y del área de obras públicas. Y así entonces estamos viendo cómo el turismo sostenible pues implica a un conjunto de actores diversos al interior del municipio, pero también hacia afuera del municipio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también es importante que podamos identificar estos actores, ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí se pueda trazar un plan de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, este tema pues nos da precisamente para poder empezar a pensar en qué es lo que necesitamos nosotros para poder detonar el turismo sostenible, perdón, pero cuáles son las pautas que nosotros vamos a requerir para poder detonarlo, ¿verdad? Y pues en ese sentido, sí es importante que nosotros podamos ir en primer término diagnosticando cómo estamos y ir marcando esas pautas de planeación de cómo vamos nosotros a detonar el turismo y cómo va a crecer, de tal forma que este, como la propia palabra lo dice, pues pueda ser sostenible en el tiempo y que pueda convivir con la cultura y las tradiciones locales y que esos recursos naturales que nosotros tenemos en el municipio puedan ser explotados de manera sostenible y que no se ejerza esa presión. Veíamos también, ¿no? La parte de la presión hídrica. ¿Qué pasa cuando se detona el turismo y el turismo crece para bien para los municipios, que el turismo crezca? Pero ¿cuál es esa presión hídrica que existe cuando se está atrayendo a más gente al municipio, no solo de la parte de turistas, sino de gente que viene de cerca porque pues hay fuentes de empleo derivadas del turismo y que eso pues hace que pues nosotros tengamos que proveer mayores servicios públicos
a la población, porque pues esta está creciendo y está creciendo en la mancha urbana. Entonces, todo esto son temas que nosotros tenemos que revisar y que tenemos que analizar para poder instrumentar entonces políticas públicas que estén orientadas a detonar un turismo sostenible. Entonces, como nosotros vemos, el tema, si bien es interesante y es algo que pues todos debemos de hacer, estar involucrados en este sentido, sí hay que planearlo muy bien para que efectivamente se pueda alcanzar este punto de turismo sostenible y no que al final se nos revierta porque no se tuvieron estas pautas de planeación y que al final lo que vamos a ver es que vamos a tener pues un ambiente degradado con una sobredemanda de servicios públicos y un estrés sobre estos recursos naturales que al final pues van a revertir ese beneficio que inicialmente se tuvo. Ahora, la otra cara de la moneda es que si todo esto lo hacemos bien, pues efectivamente vamos a tener un turismo que va a ser benéfico para el municipio, que va a permitir su desarrollo y que va a permitir que este pueda perdurar en el tiempo. Entonces, bueno, como vemos, hay muchos temas, pero sí es importante que se puedan sentar y ver bien este diagnóstico de cómo está el municipio y qué pautas se requieren para poder detonarlo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que yo quería comentar y pues agradecerles a todos su participación en esta sesión y pues sobre todo al maestro Sergio Mendoza por haber estado presente hoy pues con este tema que es pues de suma relevancia para todos los municipios del país. Gracias. Agradecemos la intervención por parte del maestro Ignacio Bonilla y a continuación daremos un espacio para leer algunas preguntas y algunos comentarios que nos han estado dejando en el chat o también nuestros participantes vía Facebook. Y aquí he identificado algunas preguntas para el maestro Sergio y a continuación le daré lectura. Nuestro participante Luis Daniel vía Facebook nos pregunta, ¿quién debería ser el principal promovente de la generación de infraestructura verde y verde-azul para mitigar riesgos y aumentar la sustentabilidad en zonas costeras y deltas de ríos? ¿La Federación mediante SOFEMAT o los diferentes ayuntamientos? Esto porque los programas municipales de desarrollo urbano y los POEL solo se tiene injerencia sobre el territorio terrestre que no sea de la nación. Entiendo que los ordenamientos turísticos están subordinados a estos dos últimos y no a los ordenamientos ecológicos marinos. ¿O de qué forma recomiendan generar estas alianzas para promover acciones de turismo sostenible, como el quitar escolleras y sustituir por vegetación de manglar o arrecifes, incluidos de la mano, como comunidades y con los desarrolladores turísticos? Y aquí le cedería el uso de la voz al maestro Sergio Mendoza. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. Voy a tratar de responder de una manera general. La pregunta es muy específica, pero amplia a la vez. Entonces, aquí pues creo que ya tiene muy claro un poquito, me parece que es Luis Daniel, sobre los instrumentos que están incidiendo en el territorio, ¿no? Tanto en el territorio de la zona continental como en el marino. Entonces, aquí es importante, él señaló que a quién le correspondía. Yo creo que aquí debe de haber como una parte de concurrencias, ¿no? Es decir, la competencia en concreto para las zonas a las que se refiere, que básicamente es la generación de infraestructura verde para mitigar riesgo en zonas costeras y deltas de río. Ahí me parece que es necesariamente con la Zona Federal Marítimo Terrestre y Límites Costeros de la Semarnat quien podría, digamos, o que tiene competencia directa de acuerdo a la ley en estas zonas, y entonces el emplazamiento de infraestructura debe de ser convenido justo en la dimensión de estas concurrencias de acción intergubernamental, ya sea que a partir de las valoraciones que se tengan
pues también el mantenimiento de las zonas y las acciones que se realicen allí para el mantenimiento de este tipo de infraestructura se puedan hacer con el permiso, consentimiento y autorización de la zona federal, Sofematac en este caso, y poder, digamos, realizar las acciones. En el caso de áreas naturales protegidas, allí entraría también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque hay zonas que evidentemente están también protegidas bajo este régimen de conservación y de protección, perdón. Entonces, yo creo que esa respuesta es así, en el sentido de la competencia en cuanto a zonas que tienen un valor ambiental y son de competencia federal, como las que mencionas, necesariamente tendrían que tocar base con la federación y en concurrencia con los municipios que tienen sus direcciones de zona federal marítimo terrestre, y en las zonas donde tienen que ver con áreas naturales protegidas, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para poder iniciar acciones de infraestructura verde en esa zona. Pues por mi parte, digamos, sería esa la respuesta. Agradecemos la respuesta por parte del maestro Sergio Mendoza y he identificado una pregunta más por parte de nuestro participante José Armando Cuevas, donde nos comenta: muy buenos días. En mi municipio de Juan Ranulfo Escudero estamos desarrollando un proyecto de ecoturismo de manera comunitaria para una localidad. ¿De qué manera puedo tener apoyo por parte de ustedes para desarrollarlo adecuadamente? Gracias. Ok, de inicio, creo que una de las cosas más importantes es poder madurar la idea. Entonces, dependiendo del tipo del modelo de actividad turística, o más bien del tipo de turismo que se quiere desarrollar, una de las recomendaciones que yo le haría sería acercarse con la autoridad, ya sea en este caso municipal, si es que tuviera una oficina para esto, estatal, y si no, pues tenemos aquí también la federación. Desde el tema ambiental, nosotros podemos ayudar a orientar a las personas que tuvieran algún proyecto de este tipo, enviándonos un correo electrónico para conocer su propuesta y a lo mejor generar algunos comentarios en términos ambientales, de acuerdo también a la normatividad que nosotros generamos. Pero en concreto, creo que lo importante es tener claridad sobre lo que se quiere hacer, hacia dónde ven potenciales y poder, digamos, definir un proyecto que puede ir madurando con el paso del tiempo. ¿Hay potencial? Sí, pero digamos los que tienen las competencias para ir desarrollando e impulsando estas actividades, básicamente recaen inicialmente los municipios, dependiendo del nivel y el tamaño, el alcance de la actividad que quieren emplazar ahí. Entonces, finalmente, la federación realiza y orienta las políticas del país. El Estado y los municipios básicamente van bajando el nivel de responsabilidad, porque ellos están más cercanos al territorio y son con ellos, digamos, con quien podemos hacer. La federación está aquí para ayudarles y podemos establecer convenios, establecimiento de coordinación con los estados y municipios para impulsar proyectos específicos. Entonces, puede ser que por ese camino pueda darse, pero se necesitaría conocer un proyecto, una propuesta para irla madurando. Semarnat, pues, sería desde el enfoque ambiental donde participaría. Muchas gracias, maestro Sergio. Por parte de nuestro participante, Emir Cruz nos pregunta: en el caso específico de un área natural protegida, como lo es el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, ¿a qué instancias se puede dirigir para solicitar apoyo, para corregir apoyo técnico y económico para lograr remodelar su infraestructura? Gracias. Pues de inicio a la Dirección Regional de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, en el caso de esa ANP,
competencia federal y poderla y solicitar información ahí para poder desarrollar estas actividades. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene por su parte sus propios programas. Actualmente, pues, a diferencia de otros años, pues cuenta con pocos recursos, pero lo más importante es que pueda acercarse a la oficina de la dirección del área natural protegida en específico. No sé si ya lo hicieron y si no, pues esa es la principal recomendación. Cuando son áreas naturales protegidas de competencia federal, tiene que ir directamente, ¿no?, a la oficina del área natural protegida, no del municipio, en este caso sería del área natural protegida. Y recordemos que hay diferentes tipos de ANPs, hay ANPs federales y ANPs estatales. Entonces, para este caso, tiene que ir a la oficina del ANP de Grutas de Cacahuamilpa para que lo puedan atender. Agradecemos su respuesta y tenemos una pregunta más por parte de nuestro participante Luis Daniel vía Facebook. Nos dice, ¿los sistemas de gestión ambiental tradicional contemplan estrategias como las de geoparques de la UNESCO o de qué forma sugieren trabajar ambas herramientas de desarrollo sustentable de la mano? Andrea, ¿me podrías repetir la pregunta? Claro que sí, con todo gusto, maestro. Los sistemas de gestión ambiental tradicional contemplan estrategias como las de geoparques de la UNESCO, o de qué forma sugieren trabajar ambas herramientas de desarrollo sustentable de la mano. Ok. Sí, los sistemas de gestión tradicional no tienen, digamos, ahorita, no es una plataforma en sí, es ahorita, digamos, es una visión. Voy a tratar de hacerlo. Es una ¿cómo decirlo? Vamos a ver, desde el enfoque de sistemas, es decir, de cómo una forma de hacer las cosas te permite ver. Ahora, de manera integral, sin saberlo, las comunidades tradicionales, con su conocimiento ancestral, han podido establecer mecanismos para conservar su zona, para vivir económica, social y ambientalmente en un balance. Entonces, lo que estamos haciendo es decirle a eso, llamarle un sistema. Pero no es que exista, por ejemplo, no me estamos refiriendo a una plataforma en sí, sino más bien que desde la visión de sistemas lo que estamos viendo es un análisis de cómo de manera integral estas personas, a partir de su conocimiento, sin tener propiamente una sistematización de eso, lograron un equilibrio. Nosotros lo que estamos haciendo es partir de esa experiencia y llevarlo a un mapeo, identificación de eso. Entonces, lo que hacemos ahora es caracterizar esas formas o esas tradiciones o esos mecanismos que implementaron y lograr decir, ahora lo voy a sistematizar comparándolo con otros y lograr a ciertos modelitos. Eso es lo que queremos lograr. Y digo, por eso, pues no estamos considerando de momento las estrategias de geoparques. Ahorita estamos en un proceso de mapeo, como les decía, a lo largo del país, y de caracterización. Es recuperar las características de esos modelos tradicionales y los vamos a denominar sistemas porque porque cumplen con características semejantes, no sé, en Sonora, Chihuahua y así, y el sistema, a lo mejor, gestión tradicional que tiene características regionales tales y así. Entonces, estamos en ese proceso, está en un periodo de maduración hasta que pueda lanzarse. Pero bueno, eso es lo que quiero decir con sistemas de gestión tradicional. Gracias. Muchas gracias, maestro Sergio. Nuestra participante María Luisa Patrón nos pregunta, el municipio de Olinalá, Guerrero, está interesado en fomentar un turismo sostenible, pero nos encantaría poder acceder a un acceso para recibir un curso presencial o asesoría para el equipo del ayuntamiento para diseñar el plan de desarrollo turístico municipal. ¿Qué instancia cuenta con este servicio?
Sí, para desarrollar eso tienen que ponerse en contacto con la Secretaría de Turismo, tanto estatal como federal. Hay un área específicamente para ordenamientos turísticos acá en la Federación, en Sectur, y ese es el área idónea, digamos, donde podrían recibir orientación, pero sus oficinas estatales de las secretarías de turismo, ahí pueden tocar base en primera instancia. Muchas gracias, maestro Sergio. Y nuestro participante Jaime Rayo nos pregunta, ¿qué gestiones se tienen que realizar para que el municipio se incorpore con la cuestión de bonos de carbono? Ahí, sinceramente, no tengo la respuesta. Creo que sí escapa, digamos, de lo que yo puedo saber. Es un tema de cambio climático. Los bonos de carbono se dan de diferentes maneras, pero el sistema de bonos de carbono tiene varias vertientes de aplicación. Entonces, desconozco en este caso qué podrían hacer al respecto, pero pues si nos dan su correo, pues podremos también investigar acá en la Dirección General de Cambio Climático y poderles dar a lo mejor alguna información que pueda hacerles útil. Gracias. Muchas gracias, maestro Sergio. Por el momento, no... Sí, he identificado una pregunta más. Nuestra participante Esmeralda Villegas nos pregunta, en Ocoyoac, Estado de México, se pretende trabajar el ecoturismo y específicamente de un proyecto de aprovechamiento y conservación de una laguna. ¿Cómo podemos recibir su apoyo? Sí, para la respuesta aquí a Esmeralda, lo que les pediría es enviar un correo electrónico aquí a Semarnat. Ahora le voy a pedir, ahorita les voy a escribir el correo electrónico aquí para que nos puedan hacer su consulta específica. En el tema de ecoturismo, nosotros tenemos una norma específica. Entonces, a partir de eso podremos ya sea hacer un taller, hacer una llamada y, bueno, recibir, digamos, esta información concreta para que ustedes tengan elementos para impulsar proyectos ecoturísticos en establecimientos específicos de centros ecoturísticos para que eso sea. La norma de ecoturismo a la que me refiero es la NMX 133. Ahora se las comparto. Ahora les escribo en el chat el nombre completo. Listo, ya la tienen ahí. Es la NMXAA 133, ECOFI del año 2013, que justo ahora están en proceso también de publicación para una modificación, derivado de una modificación que se hizo. Entonces, en breve va a salir una actualización de esta norma. Pero ahorita está vigente la que les comparto. Ahí creo que le puse. Perdón, ya está. Ahora sí, ya la tienen todos en el chat. Muchas gracias, maestro Sergio. Nuestro participante, Alfonso Núñez Vargas, nos pregunta, nuestra asociación ecologista quiere llevar a cabo UMAS para aumentar las poblaciones, ejemplo, venado cola blanca. ¿Dónde podríamos tomar cursos o apoyos? Para las UMAS necesitan acercarse a la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat. Pueden buscar en la página de internet de Semarnat. Ahí hay una serie de correos de contacto para que puedan hacer sus solicitudes. Entonces, muchas gracias. es Dirección General de Vida Silvestre. Gracias.
Muchas gracias, maestro Sergio. Y he identificado una pregunta más por parte de nuestra participante Daniela Martínez, que nos pregunta, ¿qué áreas de gobierno estatal o federal pueden brindar experiencias sobre el desarrollo turismo sostenible? Miren, recientemente se creó un área que antes era la Dirección General de Ordenamiento Turístico y ahora se llama Dirección General de Turismo Sostenible o Sustentabilidad Turística, creo, más bien, que está en Sectur. Entonces, ellos justamente han estado trabajando fuertemente desde inicios de sexenio en modelos de sostenibilidad turística que pueden ser de referencia. Y también tenemos en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas un área específica que lleva proyectos de turismo y también, en nuestro caso, con normatividad sobre desarrollo de proyectos turísticos con esta característica de sustentabilidad mediante la normatividad que manejamos. Entonces, son 3 áreas que yo puedo decirles de la federación y a nivel estatal, pues evidentemente pues, las secretarías de turismo. Muchas gracias, maestro Sergio. Por el momento no he identificado alguna otra pregunta. No, sí, una disculpa. Tenemos una pregunta más por parte de nuestro participante Héctor Castellano y nos dice, una disculpa, se me perdió la pregunta por aquí, Yo la estoy leyendo, es de Héctor Castellano, me parece. Pero a continuación vamos a dar el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez, quien tiene un mensaje para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. No, pues creo que, estimado Sergio, tal vez hemos abusado ya de tu tiempo. Has sido muy, muy amable y generoso al responder todas estas preguntas. La verdad es que este es un diálogo que ha generado muchísimo interés y participación, lo cual celebramos. Y también yo quisiera aprovechar, perdóname, sí, creo que por ahí vi una... Ya nos habías respondido sobre los proyectos, sobre los programas, sobre todo lo que nos han preguntado muy amablemente. Y yo, si me permites, estimado Sergio, agradecerte profundamente por esta gran colaboración, tu extraordinaria ponencia. La verdad es que fue sumamente interesante. Y también, por supuesto, los comentarios muy atinados de nuestro muy estimado también colega, compañero Ignacio Bonilla. Y yo quiero para todas y todos ustedes, estimadas autoridades municipales, comentarles que vamos a tener un diálogo más adelante donde el maestro Sergio Mendoza también nos va a favorecer con su gran participación y va a ser referido al servicio público. Vamos a hablar en ese otro diálogo más adelante, hacia el mes de mayo, cuál será sobre el servicio público de recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos. Ese importantísimo tema también, que muy amablemente y generosamente el maestro Sergio Mendoza nos acompañará con otra extraordinaria ponencia. Era lo que yo quería comentarte, estimado Sergio, y agradecerte profundamente, por supuesto, la extraordinaria vinculación y colaboración que tenemos con Semarnat y, por supuesto, la tuya propia, estimado Sergio. Y era mi comentario. No sé si quieras hacernos un comentario final para que ya podamos cerrar el diálogo. Gracias, Gisela. Pues sí, simplemente agradecerles. La verdad es que para nosotros siempre estos espacios pues, son muy útiles porque con independencia de que no podemos verlos de manera presencial, pues sí nos acerca más rápido a un montón de sitios del país y podemos socializar información. Siempre esto se puede mejorar, siempre esto se puede ir perfilando mejor cuando se empiezan a conocer las necesidades. Justo estas preguntas que ustedes nos hacen nos permiten identificar qué es lo que realmente están pensando, qué es lo que realmente necesitan y pues trabajar o transitar a resultados que ustedes esperan. Entonces, gracias por las preguntas, nos hacen pensar en nuestro trabajo, nos hacen también pensar en cómo responder mejor a las necesidades. Nosotros acá en Semarnat, pues nuestra tarea es
ayudar al sector turístico, ayudar, por ejemplo, a la cabeza del sector, en este caso que es Sectur, para que sus actividades puedan ser complementarias con regulación ambiental, para que los impactos puedan irse reduciendo. Pero también con elementos de apoyo, que son mensajes transformacionales de la actividad turística, en este caso, para que cada uno de nosotros pues, pueda poner su granito de arena, desde la cancha y trinchera que cada uno de nosotros podamos tener, ya sea gobierno, ya sea empresa turística, centro de ecoturismo, asesor, consultor, etcétera. Todos esos actores pues forman parte de toda esta gran red, y también para las personas que apenas de manera familiar están impulsando proyectos de este tipo o quieran hacer algo. Esta es la forma en la que nosotros podemos comunicarles. Les agradecemos mucho la atención, de verdad, y pues esperemos vernos pronto en otra plática, en otra sala, en otro contexto, y pues disfruten su fin de semana. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, estimado Sergio. Muchas gracias a todas y todos, y nos vemos en un siguiente diálogo virtual INAFET Semarnat. Hasta luego. Que tengan una excelente tarde.